Ahora viene Beatriz Franco a hablarnos sobre cómo mejorar la recuperación de información mediante el Recording Context, que Beatriz sabe mucho por las razones que os voy a decir ahora. Es miembro ejecutivo del Grupo de Expertos de Descripción Archivística del Consejo Internacional de Archivos. Es jefa de planificación de los sistemas de gestión de archivos y gestión documental y además participa en el modelo de calidad o ahora mismo no me acuerdo, lo tengo aquí apuntado. El proyecto para la elaboración de implantación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, algo que a nosotros nos da mucha envidia. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Beatriz, puedes empezar y hablarnos sobre el RIC, que nos interesa muchísimo. Muchas gracias. Hola, gracias a vosotros. Bon dia a tots. Gracias, Alan. Y lo primero quiero agradecer a toda la organización por invitarme a participar en estas jornadas. Es todo un honor. Y también quiero agradecer su atención al equipo técnico que ayer tarde, a horas intempestivas, estuvieron dándome soporte y aguantándome para que hoy todo salga bien, que crucemos los dedos que eso pase. En mi presentación, como ha dicho Alan, voy a hablar sobre la recuperación de la información archivística. Voy a centrarme sobre todo en Recording Context, que es el modelo conceptual que se está desarrollando en el seno del Consejo Internacional de Archivos. Y para eso quiero compartir con vosotros. Espero que se pueda visualizar bien la presentación. Bueno, como os decía, voy a hablar sobre la recuperación de la información, pero sobre todo centrándome perdonad, porque ahora mismo estoy viendo que he cambiado de ordenador y no sé si en este ordenador tengo la última PPT. Bueno, espero que me perdonéis. Una definición de recuperación de la información, por empezar, que de un documentalista en este caso. La recuperación de la información es el proceso de selección en un fondo documental de la información más adecuada a las demandas de los usuarios. Sí que es verdad, un compañero de la NEDA, por ejemplo, Ramón Martín Suquía, que está muy preocupado siempre en si realmente llegamos a nuestros usuarios con los archiveros, llegamos con toda la información que ellos necesitan, llegamos adecuadamente a nuestros usuarios. Y siempre decía que siempre hemos estado más preocupados en el acceso a la documentación, hemos estado más preocupados en cómo revisábamos esa información que realmente en el proceso de recuperación de la información. Ayer en la mesa redonda, que fue muy interesante, que me resultó muy interesante, sí que salieron muchos de estos preguntas que ahora mismo pongo. Aquí es eficaz la transmisión de la información archivística. ¿Realmente estamos dando a nuestros usuarios la información que ellos demandan? ¿Nuestros usuarios están satisfechos con la información que ofrecemos? ¿Nos entienden la información de la manera que nosotros le estamos ofreciendo? ¿Estamos acumulando datos, en algunos casos dejando de lado los contextos? ¿Estamos preparados para la democratización del acceso a la información archivística, a no estar presentes cuando los usuarios interoperan con la información que nosotros conservamos en nuestros archivos? Es decir, hasta ahora estábamos acostumbrados a que la mayor parte de los usuarios apareciesen porque estábamos... No sé si seguís viéndome, ahora es que he perdido. Bueno, espero que sí. Perdonad. La mayoría de nuestros usuarios nos utilizaban a nosotros como interventores para recuperar toda esta información. Ahora mismo, como estuvimos viendo ayer, no solo en la tabla redonda, con los datos que nos daba, por ejemplo, Joaquín, Isaac o Ana, en el que, por ejemplo, Joaquín decía que antes los portales de archivos con dar determinada información, como era dónde está ubicado, los horarios de apertura de las salas de consulta, etcétera, eso era suficiente, pero ahora mismo los usuarios lo que van a estar pidiéndonos todo el rato es que demos una mayor información, los documentos digitalizados, que tengamos en muchos casos toda la información que podamos de nuestros fondos.
Hemos cambiado el perfil de nuestros usuarios, la forma de acceso a la información, como he comentado. Muchos de estos usuarios piensan que lo que no encontramos, sobre todo de una primera manera, realmente no existe. Ayer una compañera, estamos hablando para otro documento que estábamos preparando y decía, tenemos que tener en cuenta que realmente la capacidad de concentración actual de la gente es un TikTok. O sea que realmente tenemos que prepararnos en pensar que la información que tenemos que dar es así, es corta, rápida, concisa. Y nosotros no sé si los archiveros realmente estamos preparados para esto o vamos fatal para esta nueva situación. Tenemos que tener en cuenta también los nuevos avances tecnológicos. Hoy hemos estado viendo muchísimos de ellos. No todos los grafos que hemos visto no son posibles si no fuese por la web semántica, la reutilización de la información, los datos enlazados. Y también tenemos que tener claro que necesitamos dedicar una mayor cantidad de recursos a los procesos de presentación de resultados, que son especialmente importantes. Lo que tenemos también que tener claro cuando estamos realizando qué ponemos en nuestro portal, qué no ponemos en nuestro portal, el éxito o fracaso de la recuperación de la información en un sistema de archivos depende muchas veces, en gran parte, de las decisiones tomadas en el proceso de descripción. Así que realmente tenemos que empezar a hablar de la descripción archivística y por aquí voy a empezar ahora. Porque una adecuada descripción es de la que dependerá la posterior recuperación y uso de los documentos. El proceso descriptivo es lo que va a permitir ofrecer a los archivos realmente servicios de calidad acordes con las actuales demandas de la sociedad y los ciudadanos. La transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, etcétera, no tienen sentido si no se asientan en una adecuada gestión de los documentos y en una adecuada recuperación de la información. Por tanto, la creación de descripciones normalizadas son las que mejorarán el intercambio de datos e información, que es fundamental en el actual mundo tecnológico y de interoperabilidad. Pongo aquí una definición de descripción archivística, como es la que ofrece la NEDA, las normas españolas de descripción archivística, en la que hablan de elaboración de representaciones de documentos de archivo y, en su caso, de otras entidades archivísticas, agentes, funciones, etcétera. Actualmente la descripción, y utilizo descripción archivística con todo el sentido, ya no es descripción documental, aunque los documentos siguen siendo realmente el foco de nuestro trabajo, no es únicamente lo que vamos a... perdona, no es únicamente de lo que queremos describir, queremos escribir sobre otras entidades archivísticas relacionadas, queremos escribir sobre agentes, queremos escribir sobre funciones, sobre normas, sobre materias, etcétera. Tenemos que integrar toda esa información dentro de registros de información estructurada. La finalidad de la descripción archivística realmente coincide con la de la propia documentación. Queremos informar y claramente la comprensión del contexto, voy a utilizar la palabra contexto muchas veces en esta presentación, del contenido de los documentos, su procedencia, las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan, sus características, el volumen, etcétera. Se necesita a través de la descripción archivística para hacer comprensibles los fondos documentales que tenemos en nuestros archivos. Además, la descripción archivística va a garantizarnos la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos. Sin una buena descripción archivística es imposible que podamos garantizar todo esto. Y sobre todo ahora mismo en el que estamos en un momento en el que la documentación electrónica, toda la documentación nacida digital, tenemos que garantizar todos estos elementos a través de los metadatos que incorporamos también a esta propia documentación. No podemos valorar documentación, difundirla, realizar en nuestros servicios de referencia y consulta todo lo que necesitamos como servicio de archivo sin una descripción archivística. Y para preservar el contexto original de la producción de los documentos, salvaguardar la autenticidad, el valor probatorio de los mismos, necesitamos trabajar en las descripciones de nuestros documentos y en nuestras entidades archivísticas.
claramente a todo esto tenemos que sumar las nuevas tecnologías. Ahora mismo, todos los cambios que se han producido en los sistemas, estamos viendo todos los ejemplos que vimos ayer, tanto con José Luis en la primera jornada, como los que acabamos ahora mismo de ver con Martín, es impresionante las posibilidades que ahora mismo nos dan las nuevas tecnologías que ya se están utilizando, la web semántica, etcétera, y no podemos pensar en aquellos instrumentos descriptivos individuales, aquellos instrumentos en los que realmente en un único aparato teníamos toda la información que necesitábamos, sino que tenemos que ir hacia sistemas descriptivos y herramientas integradas. Claramente los archiveros nos hemos visto beneficiados con todo lo que son los lenguajes de marcado, los XML, EAD, EAC, las bases de datos en SQL, por ejemplo, todas las bases de datos relacionales, y como tal realmente las hemos empezado a utilizar también en nuestros archivos. Pero muchas veces lo que me entra la duda es si realmente hemos hecho una reflexión para pasar de una manera eficaz la información que teníamos en esos instrumentos descriptivos que utilizábamos en papel o más analógicos y que eran más planos y mucho más rígidos, hemos hecho una reflexión al pasarlos a electrónico. Yo creo que muchas veces no hemos hecho esa reflexión de la manera adecuada, hemos volcado prácticamente de la misma manera lo que teníamos en papel a lo que ofrecemos a través de nuestras pantallas y claramente ahora mismo sí que es verdad que, bueno, no sé, me recuerda un poco también a la propia administración electrónica. Ahora mismo que no oímos más que nuestros políticos la palabra de digitalización, muchas veces lo que estamos haciendo también en administración electrónica es, en vez de repensar una reingeniería de los procesos, de los procedimientos y cambiarlos, muchas veces lo que estamos haciendo es volcar directamente los procedimientos que estamos haciendo en papel y los estamos pasando al mundo electrónico sin que haya una reflexión sobre cómo hacer este cambio. Yo creo que también nos falta reflexionar, por mucho que estemos utilizando herramientas y sistemas descriptivos integrados y herramientas y sistemas descriptivos que claramente utilizan sistemas electrónicos o que se visualizan a través de Internet. Lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos claro los archiveros, es que tenemos que empezar, tenemos que normalizar es algo clave, lo llevamos diciendo desde hace muchos años, no solo las normas de descripción, las normas UNEISO, por ejemplo, en las que muchos estamos metidos, las normas europeas, etcétera, tal. Normalizar nos va a ayudar a mejorar las prácticas archivísticas, nos permite ser más eficaces, aportar credibilidad, confianza, poder compartir recursos, abrir la puerta a la interoperabilidad, mejorar el acceso a los usuarios y, por tanto, algo que sí que necesitamos una vez que empezamos a normalizar es pensar que las normas son la base para el trabajo en común. Para lograr una mejora en el acceso a los recursos archivísticos, al intercambio de la información, podemos trabajar juntos en la descripción de los contextos y en la forma de y visualización de la recuperación de la información. Me acuerdo ahora mismo, cada vez que hablo de lo de las normas en archivos, recuerdo la primera vez que oí a Daniel Pitti decir una frase, igual no es la primera vez que la oís porque Lalo, bueno, Abelardo Santamaría también estuvo en esa reunión y creo que nos dejó bastante impronta a los dos. La frase que decía era algo así como, en los depósitos de archivo tú puedes estar en pijama y pantuflas, pero por favor, si vas a salir afuera, pues vístete de norma. No sé por qué también me recuerda esto a un anuncio que ha habido hace poco de Just Eat, en que decían, los repartidores decían, por favor, cuando nos abráis las puertas, poneros algo decente. Pues es algo así. Si tú quieres enseñar, si tú quieres difundir a través de Internet toda la información archivística que tienes, la mejor manera de hacerlo es vestirse de norma, es hacerlo de una manera normalizada. Cuando hablamos de normalización, la primera idea que nos viene son todas las normas que están desarrolladas por el Consejo Internacional de Archivos. Un poco por hacer historia y bueno, ponernos en contexto, que seguro que muchos de vosotros conocéis más que de sobra, pero bueno, ya sabemos que los archiveros, al contrario que los bibliotecarios que comenzaron a adoptar las normas pues desde una época muy temprana, ellos tenían una razón. Si había el mismo libro
en 100 bibliotecas distintos, catalogar 100 veces ese mismo libro, pues era prácticamente ridículo. Entonces, la idea era utilizar una única catalogación y que la pudiesen utilizar todas las bibliotecas que la necesitasen. En cambio, los archiveros hemos sido siempre un poco más reacios. Cuando empezamos, perdón, se empezó a finales de los años 70 o a principio de los años 80 del siglo pasado, en la normalización en el Consejo Internacional de Archivos, había muchos archiveros, muchos compañeros, tanto a nivel internacional como nacional, que decían que no sabían hasta qué punto normalizar era algo que se necesitaba, porque como tenemos muy a gala, y yo soy la primera que lo digo en contra de compañeros bibliotecarios, pues los documentos, los archivos son únicos y como tal las descripciones de nuestros documentos, de nuestros archivos, pues también son únicas. Bueno, de todas formas, se empezó a normalizar. La primera norma es ISAFG, es la que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos del Consejo de Archivos y normalización. ISAFG, si pensáis, la segunda versión de ISAFG es de 1999, con lo cual ya tiene más de 20 años de antigüedad. En 20 años la visualización de los datos, la descripción de los mismos, las tecnologías, pues ya hemos visto lo que han cambiado. ISAFG respondía al consenso y a la tradición archivística que había en ese tiempo, en los años 90, pero realmente actualmente la situación es distinta. ISAFG también, aunque ha tenido una abrumadora utilización, y sí que es verdad que ha sido la norma dentro del Consejo Internacional de Archivo, que se ha difundido más ampliamente, también tenemos que pensar que prevé la descripción archivística como un único aparato. Realmente ISAFG combina todos los componentes de lo que considera la descripción de documentos, los materiales de archivo, los propios documentos y su contexto en un único registro descriptivo. Las reglas de descripción multinivel que surgieron con la ISAFG lo que hicieron fue mejorar las descripciones de los documentos, pero se necesitaba completar y hacer más flexible pues ese sistema descriptivo para que se pudiera interrelacionar la descripción de los documentos con la de los productores de los mismos, las funciones y las actividades que se reflejan en esos documentos. De esa necesidad surgieron las otras 3 normas del CIA, que han tenido mucha menos repercusión, que reflejan un movimiento hacia la diferenciación de los componentes de la descripción. Por un lado, materiales de archivo, que sería ISAFG, por otro lado, los agentes, que en este caso sería a través de 2 normas, tanto los creadores por parte de ISAR-CPF como de los custodios de los propios archivos, de los custodios de materiales de archivo, que sería la ISDIA, y las funciones, que sería el ISDF, que llevan a cabo dichos agentes. Como vemos, la ISAR-CPF, ISDF, ISAFG están relacionadas, como aparece aquí en este gráfico que aparece ya en la norma ISDF, en la de funciones, en este apéndice A, que permitía además a los archiveros crear y gestionar descripciones separadas, como he dicho, por eficiencia y por flexibilidad, pero combinarlas dinámicamente para proporcionar a los usuarios una mejor comprensión de los materiales archivísticos. Y se puede observar en este gráfico como un modelo conceptual de manera muy implícita, muy informal, pero subyace en esta diferenciación. ISAR-CPF e ISDAIA comparten numerosos atributos. Una entidad que es una institución con depósitos de archivo también puede ser una institución que crea y gestiona documentos. ¿Por qué únicamente describir a las instituciones, personas y familias en estos 2 roles? Pues igual nos interesa más a nosotros como archivo, sería más interesante igual relacionar nuestro fondo documental pues con un coleccionista o con el propietario o, no sé, con la agencia gestora de los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué no crear múltiples relaciones? La verdad es que, aunque las 4 normas parecen que están destinadas a trabajar juntas en un sistema archivístico, no se ofrece dentro de las normas cómo se podría hacer. Una vez presentada ISDIA y ISDF en el 2008, el CBPS, que en aquel momento, el Comité de Buenas Prácticas y Normalización del CIA,
se deshizo y se empezó a poner el mismo grupo de personas que estábamos en el CEPS como objeto hacer un compendio de las normas de descripción archivística para realmente desarrollar, trabajar en cómo estas 4 normas se podían relacionar. Cuando se empezó a analizar las 4 normas en su conjunto, lo que se encontró fue que había una gran cantidad de superposiciones, inconsistencias, el problema de cómo conciliarlos en un todo coherente. En un principio lo que se pensó fue en hacer un capítulo introductorio común, luego un capítulo 6, que es el de las relaciones que tienen en común tanto ISAR CPF como ISDIA y SDF, e incorporarlo luego a ISADGEP, y a la vez hacer también un único glosario, con lo que habría que unificar todas las definiciones de términos que en algunos casos tenían unas diferencias muy importantes entre las 4 normas. Luego también intentar dar una misma estructura a los elementos y homogeneizar los nombres de los elementos descriptivos que eran diferentes. Al final, en el 2011, después de un trabajo en este compendio al que estaba refiriéndome, lo que se decidió es que en vez de presentar el compendio en el Congreso Internacional de Brisbane, que era en el 2012, lo que se tenía que hacer era preparar 2 documentos. El primero es un borrador de un capítulo común para ser incluido en las 4 normas, con las relaciones entre los diferentes tipos de entidades archivísticas. Y el segundo, pues un informe sobre la progresiva revisión y armonización de las 4 normas descriptivas. La verdad es que lo que estábamos intentando era pasar y buscar las relaciones entre las 4 normas, pero lo único que trabajando en esto, lo que hoy vamos a encontrar era un modelo tan plano como el que tenían las normas, cuando actualmente y en ese momento, en el 2010, 2011, 2012, ya se estaba viendo y vislumbrando un mundo de posibilidades de visualización de datos, como este que estamos viendo, que pertenece al SNAC Project, en el que realmente la utilización debería de ser distinta. ¿Qué es entonces lo que se comentó por parte del FIA? Pues que había que hacer un modelo conceptual. Ninguna norma daba respuesta a conseguir estos documentos en contexto y entonces teníamos que plantearnos un modelo conceptual para normalizar los sistemas de descripción que fuese válido para cualquier implementación, flexible y adaptable a cualquier entorno y compatible tanto para modelos digitales como modelos analógicos, es decir, que sirviese para cualquier institución de archivo. La misión para esto se creó el Expert Group on Archival Description, el EGAD del Consejo Internacional de Archivo, cuya misión que se le dio por parte del ICA fue promover y facilitar el intercambio internacional de información, y el principal proyecto era desarrollar este modelo de conceptual de datos que comentaba. Los objetivos, sobre todo, del grupo era implementar normas y buenas prácticas en descripción archivística. No está pensado en hacer normas de contenido, de reglas descriptivas, sino presentar todo el mundo que ofrece los archivos, apoyar la comunicación y el intercambio de información. Y a la vez, algo tan importante que ayer se comentó, que comentó José Luis en la primera intervención, pues a la vez colaborar y servir de enlace con otros organismos profesionales, como es con IFLA, con la Federación Internacional de Bibliotecas, con ICON, con el de los museos y con estos organismos de normalización. ¿Por qué? Porque se estaba trabajando también en modelos conceptuales para la descripción del patrimonio cultural, en la que se estaba trabajando en el proyecto GLAM que comentaron ayer, pues con museos, con bibliotecas, los archivos, y tal como los museos y las bibliotecas sí que tenían ya un modelo conceptual establecido, nosotros, los archivos, ya íbamos tarde, no teníamos un modelo conceptual para poder entendernos entre ellos y poder colaborar también en todos estos proyectos de descripción de nuestro patrimonio cultural. Lo primero que se hizo por parte del Consejo, por parte de este grupo, fue trabajar con estos modelos conceptuales de nuestras bibliotecas, de museos, etcétera, y a la vez también tomar en cuenta los modelos conceptuales que ya se habían desarrollado de manera territorial,
100% archivísticos, como por un lado el modelo conceptual de la NEDA, de las normas españolas de descripción archivística, el modelo finlandés, también del Conceptual Model for Archival Description, el modelo australiano. ¿Y qué pretende conseguir con la evolución de las normas del ICA hacia un modelo conceptual? Sobre todo, y lo más importante, es apartarse de las descripciones planas y rígidas y llenarlas de relieve. Cuando se potencian las relaciones en los propios contextos documentales, consigues una gran riqueza que puede señalar además la complejidad que realmente tenemos en las descripciones. Con ello también conseguimos la comprensión adecuada de cualquier usuario, tenga o no conocimientos de archivística, y que pueda acceder a la información por multitud de vías. Y sobre todo llegar, perdonad, a un sistema de descripción evolucionado a partir de un modelo estático y llegar a un modelo pluridimensional, que está basado en la descripción de distintas entidades y las relaciones que se establecen entre ellas. EGAT, como veis, está desarrollando un marco complejo para la descripción archivística. Considera que la entidad documento es una de las diversas entidades que deben de ser descritas y relacionadas en los diversos sistemas de archivo. Permite implantaciones flexibles y graduables. Esto significa que tanto si necesitas describir determinadas relaciones, entidades, etcétera, en un sistema básico como en un sistema avanzado, puedes utilizarlo según las necesidades y recursos de cada organización. Permite establecer estructuras de datos con diferentes grados de descomposición, con lo cual puedes elegir la intensidad descriptiva que tú quieres tener en tu propio sistema. Y es una guía para desarrollar sistemas descriptivos relacionales, lo cual es muy interesante para poder reflejar la complejidad que realmente, relacionando y describiendo los diferentes materiales archivísticos, podemos llegar a la comprensión de los contextos alrededor de nuestros propios documentos. Los productos que están pensados por parte del Expert Group on Archival Description es, por un lado, el modelo conceptual, el propio modelo conceptual que describe los conceptos de alto nivel, que son claves para la descripción archivística. Aquí se van a describir todas las entidades, se van a describir las propiedades y se van a describir las relaciones. También se van a incluir una introducción bastante amplia con información de cómo utilizar el modelo conceptual y una serie de gráficos para que todos los compañeros podamos tener visualmente una descripción mejor de qué consideramos el modelo conceptual. Muy importante es que otro de los productos que se va a ofrecer a través de EGAT es la ontología RICO, que es una versión legible por máquina del modelo conceptual. Utiliza el lenguaje WL, ya sabéis, para la web semántica es especialmente interesante y es necesaria. Es una herramienta para lograr una mayor integración y un uso compartido de las descripciones archivísticas. Gracias a esta ontología vamos a poder hacer de una manera realmente casi simultánea que cualquiera de nuestros sistemas pueda comprender el modelo conceptual de descripción archivística y pueda empezar a utilizarlo casi desde el principio. Y luego unas application guidelines, unas guías de aplicación que facilitan el uso y la implementación del sistema, de los anteriores productos, tanto el modelo conceptual como de la ontología. Como hemos visto, EGAT se presenta de dos formas, de manera simultánea, y así que se ha querido hacer. Se va a presentar a la vez tanto la representación en forma gráfica, escrito, negro sobre blanco, como la representación en formatos normalizados para ontologías. Con lo cual, esto va a facilitar el desarrollo de sistemas eficientes y flexibles de descripción archivística desde el principio, ofreciendo un acceso integrado a la información. Con esto que conseguimos que RIC sea compatible con la anterior, pero es diferente. RIC se centra en las entidades que forman el mundo archivístico, no en las reglas descriptivas. Estas entidades, que pertenecen a unas pocas categorías, luego las veremos, necesitan ser redefinidas. Y cada entidad tiene sus propiedades específicas, sus atributos, y se conectan unas con otras a través de relaciones. Como he dicho, RIC es diferente, pero da un paso más.
que considera los documentos, su historia y las múltiples capas de contextos y representa mejor la complejidad. Permite a los archiveros, como he dicho, pasar de una manera más fácil a interoperar y a presentar descripciones de una manera más precisas y matizadas. Y facilita el acceso a los metadatos archivísticos y a los recursos documentales que describen. No es que la descripción multinivel tuviese ningún problema. No es que ISAFG, que hemos estado utilizando en nuestras descripciones, esté equivocada ni errónea, ni que ahora mismo no tengamos que seguir utilizando ISAFG. No, lo que pasa es que la representación tradicional que estamos viendo en esta diapositiva de la descripción multinivel realmente es una descripción única de fondo, sección, serie, documento. A veces se llegaba al documento, otras veces no, según la capacidad que tuviesen nuestros archivos, pero el pase a una descripción multientidad consigue no solo incluir la descripción multinivel, sino darle muchísimo más profundidad. Dar una gran cantidad de relaciones, tanto con los agentes, con procedimientos, con funciones, con lugares, con otros documentos, con otras instituciones, conceptos, normas, etcétera, aprovechando este mayor número de relaciones entre documentos y las agrupaciones documentales, facilitando su comprensión global, haciendo más sencilla la recuperación de la información a los usuarios e incluyendo asimismo la representación multinivel. Claramente, los lenguajes de metamarcado, por ejemplo, los XML, en este caso los estándares EAD y EAC, pues tienen una estructura ya jerárquica que les da una apariencia de árbol, sí que sirven perfectamente para que nosotros nos podamos manejar a través de ellos, pero actualmente lo ideal con la red semántica sería utilizar el elemento de datos expresados como triples o como tripletas de RDF que conectaría a un sujeto con un objeto a través de una relación precisa y conduciría a que presentemos nuestra información de forma estructurada y que podríamos conducir a gráficos que pudiesen tomar cualquier forma y eso nos haría mucho más fácil el movernos entre las propias descripciones que tenemos, entre los propios recursos que nosotros estemos utilizando. ¿Qué es lo que terminamos? Un primer borrador de Recording Contest, que igual tuvisteis la ocasión de visualizar, de estudiar. En el 2016 se puso en consulta, de septiembre del 2016 a enero del 2017. Como pongo aquí en la viñeta, pues la buena noticia es que tuvimos muchos comentarios y la mala noticia es que tuvimos muchos comentarios. Se recopilaron todos esos comentarios en un documento pues prácticamente casi de 150 páginas, dio lugar a muchas discusiones en el seno de EGAT y realmente se realizó prácticamente un documento que cuando tengáis la ocasión ahora de ver el nuevo documento, que hay muchos cambios con respecto al anterior. Un poco para ponernos para visionar qué es lo que es Recording Contest actualmente, podemos ver, estas son las entidades, define y organiza 22 entidades. Sí que podéis ver que hay una jerarquización, niveles, claramente pues estamos hablando de documentos, estamos hablando de agentes, eventos, normas, las fechas, que por ejemplo en la NEDA está puesto como un atributo, aquí está puesto como una entidad, los lugares. Luego estas entidades tienen atributos. Si veis, por ejemplo, cómo se definen los atributos en RIC, es muy parecido a cómo definimos los atributos en la NEDA. Hay 41 atributos, algunos son comunes a todas las entidades, como el identificador o el nombre o la nota descriptiva, pero hay atributos para cada entidad de nivel superior que también heredan el resto de las subentidades y hay otros que son específicos. Algunos son repetibles y otros son extensibles. Bueno, voy a ir un poco más rápido. También tenemos, por supuesto, las relaciones, que es lo más interesante del modelo entidad-relación. Hay 78 relaciones, pues de todo partes, secuenciales, de materia, de gestión, etcétera, etcétera. Están agrupadas y organizadas en un sistema multijerárquico y tienen también atributos.
Este es un ejemplo de alguno de los gráficos que se va a utilizar en Record in Context. Como veis, es de una manera muy sucinta cómo se producen las relaciones más básicas entre las distintas entidades que se enumeran en el modelo. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre RIC? En diciembre del 2019, EGAT publicó una versión, un avance de la versión 0.2, sin incluir la introducción, sin incluir diagramas ni apéndices del Record in Context, del Conceptual Model, porque sobre todo lo que se tenía mucho interés es en publicar la versión 0.1 de la ontología, porque necesitábamos producir conjuntos de datos enlazados para la web. RICO necesitaba testarse sobre todo con determinadas instituciones que querían testar la ontología del modelo conceptual. Ahora, a partir de ese momento, tiene su IRI de referencia, de acuerdo con las buenas prácticas para publicar ontología, y sí que ya se ha puesto a disposición para que cualquiera pueda trabajar con la ontología. Las últimas noticias es que desde marzo del 2020 las fuentes de la ontología de RICO están disponibles en GitHub, que si conocéis es una plataforma en la que los desarrolladores pueden estar probando, testando y mejorando determinados proyectos, en este caso de esta ontología del RICO. Os dejo el enlace porque cualquiera de vosotros, si queréis, podéis contribuir directamente a la mejora de RICO, podéis debatir sobre un asunto ya existente, podéis incluir algún punto a tratar, podéis replicar en vuestro repositorio para hacer modificaciones en la réplica y proponer luego la integración en el repositorio de RICO de las modificaciones. Podéis hacer todos estos trabajos. Y el miércoles pasado tuvimos la última reunión de GAT. Tenemos normalmente 2 reuniones virtuales los miércoles y se quedó en esta última reunión. Teníamos como fecha límite finales de diciembre para presentar la redacción del borrador. Lo hemos cambiado al 31 de enero para darnos un poco más de tiempo para compartir los documentos. La versión 0.2 completa del RIC, entonces, os pongo que se publicará a principios de 2021 y al mismo tiempo se publicará la versión 0.2 de RICO. Posteriormente se lanzará una convocatoria oficial a través del Consejo Internacional de Archivos para recibir comentarios sobre estos 2 borradores y con estos comentarios que se tendrán en cuenta y se discutirán en el seno de GAT, se preparará la primera versión consolidada del RIC. Sí que es verdad que hemos tardado mucho en presentar una versión consolidada y eso hace, y somos totalmente conscientes, en que no se haya podido empezar a implementar RIC y que la gente esté esperando tener una versión consolidada para empezar a trabajar en él. Pensad que en un primer momento el Consejo Internacional de Archivos se había puesto como plazo del 2012 al 2016 para presentar este modelo conceptual. Ampliaron nuestro mandato desde el 2016 al 2020, pero ya estamos de nuevo fuera de plazo. Tenemos que presentar cuanto antes esta versión consolidada y empezar a difundirla y a hacer las guías de aplicación, que yo creo que son muy interesantes para que cualquier archivo, cualquier organización pueda empezar a utilizar RIC. Como seguramente me preguntéis si el modelo conceptual de EGAT va a tener alguna repercusión o hay compatibilidad con el modelo de la NEDA, pues por deciros que tiene el mismo objetivo, que las NEDA también han sido base del RIC, que parte de los miembros de EGAT hemos formado parte también de la NEDA, con lo cual sí que hemos estado participando en los 2 proyectos a la vez, que el sistema de modelado de ambos se basa en la representación de entidades y de relaciones lo mismo, y que también tienen como principales destinatarios, tanto uno como la otra, a los diseñadores de sistemas, a los desarrolladores de aplicaciones, aunque realmente los contenidos, tanto en una como en otra, siguen estando pensados por y para archiveros, para gestores documentales.
La NEDA, que es lo que se espera, pues una plena compatibilidad con el proyecto RIC. Hablábamos de Horizonte 2020 cuando estamos en la NEDA, ya claramente ya va a pasar este Horizonte 2020, pero como la NEDA no tiene una ontología, lo que se iba a hacer desde un primer momento era la asunción de RICO como adaptación en entorno a la web semántica y revisar el estándar NEDA una vez que se adopte el RIC. Esta no es mi última presentación, que la tengo en el otro ordenador, que es el que pensaba utilizar, con lo cual acabo de saltarme una, pero luego volveré. Porque lo que quiero hablar ahora es que cómo vamos a pasar, la pregunta del millón, ¿cómo pasamos de nuestras descripciones en ISAPG, de nuestras descripciones Beatriz, no te preocupes planas? por el tiempo, ¿de acuerdo? Disculpa, Beatriz, solamente un Vale, segundo. gracias. Solamente decirte que tienes ¿Cómo pasar de nuestras descripciones planas a estos sistemas descriptivos multidimensionales que queremos? Por ejemplo, esta imagen que os he puesto pertenece al proyecto SNAC, que es un proyecto colaborativo en el que se están relacionando muchísimas, sobre todo lo que son es de autoridades, de agentes, y se están dando resultados no jerarquizados, facetados, que interoperan con la información entre unos y otros, que te da información también de qué documentos han sido creados, coleccionados, tienen como objeto esas personas, etcétera. La verdad es que si tenéis la ocasión, echarle un vistazo a SNAC, que es muy interesante, y donde también prima la confianza de la información, porque estamos hablando de entornos colaborativos, de entornos cooperativos. ¿Cómo podemos hacer, que es lo que os estaba comentando antes, pasar nuestras descripciones de ISAPG a utilizar eso? Pues claramente todos somos conscientes de la dificultad que puede haber. Por eso, en abril de este año, del 2020, tanto los Archivos Nacionales de Francia, que Florence Clavaux, una compañera de GAT, que además es la promotora y la principal diseñadora de RICO, de la ontología, y la compañía Sparna, publicaron la versión 1.0 de una herramienta que permite convertir en conjuntos de datos RDF, conforme a RICO, los conjuntos de instrumentos descriptivos que tenemos en ISAPG codificados en EAD o en ISAR-CPF codificados en EAC. Este software se llama RICO Converter y se puede descargar y se puede utilizar. Si ahora mismo estuviésemos en directo y si no hubiese tenido todos estos cambios que al fin, bueno, de ordenador, de esto, de tal, que han hecho que esto haya ido un poco peor de lo que yo quería, porque no tengo cerca de mí todas las herramientas, pero si hubiésemos estado en directo, ahora mismo casi preguntaría, bueno, decidme, por ejemplo, no sé, un título de un expediente que tengáis en vuestros archivos, de cómo está descrito, para ver si podemos convertirlo un poco en las tripletas que estábamos hablando para poder utilizar en RDF, para poder utilizar la ontología. Como no me vais a poder responder a esto ahora mismo y no sé, estaba pensando pues un expediente, por ejemplo, un expediente de, no sé, de expedición de título de bachiller del Instituto Cardenal Cisneros. El Instituto Cardenal Cisneros tiene todo el fondo histórico, por ejemplo, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y tenemos descritos pues, todos los expedientes de expedición de títulos de bachiller. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Entonces, yo tengo la descripción, ese expediente de expedición de título de bachiller de Fernando Fernán Gómez, expedido por el Instituto Cardenal Cisneros en Madrid en el año 1903. Bueno, ¿yo cómo puedo convertir esto en tripletas? Puedo hacerlo de varias formas. Puedo coger el Instituto Cardenal Cisneros, es productor del expediente de títulos de bachiller, como una serie. El expediente de bachiller de Fernando Fernán Gómez como sujeto, en estos tripletas que hemos visto de sujeto, predicado, objeto, como sujeto puede tener un montón de predicados, pues la data tópica y como objeto en Madrid, la data crónica 1906, es producido por pues, el Instituto Cardenal Cisneros, tiene como materia pues Fernando Fernán Gómez y todos estos objetos incluso todos estos sujetos se pueden hacer tanto por literales como se pueden hacer por URIs.
entonces ya tenemos un gráfico. Y lo que sí que vamos a tener siempre esos predicados, esa data crónica es producido por, tiene como materia estas relaciones, estos predicados, gracias a la ontología, a RICO, lo podemos hacer directamente, lo podemos enriquecer, tener metadatos enriquecidos y podemos establecer estos conjuntos de datos como tripletas y utilizar estos conjuntos de datos en versión RDF y hacer que todo esto se visualice en tipo gráfico. Simplemente por terminar, para dar tiempo un poco a las preguntas, es la necesidad y la obligatoriedad en colaborar y cooperar en todos los sistemas, por todas las instituciones. Yo creo que ahora mismo tenemos que quitarnos de la cabeza eso de, claro, nuestros documentos son únicos, pero ni los productores de esos documentos podemos utilizar descripciones normalizadas, las funciones, actividades, podemos utilizar descripciones normalizadas, podemos utilizar otras herramientas que nos está poniendo tanto a nivel histórico como, yo que sé, la administración actualmente, SIA para procedimientos, el Sistema de Información Administrativa, el BOE o el Boletín para las normas, no sé, para las entidades que están produciendo los elementos, utilizar la normalización que se está haciendo a través del DIR3, perdona. Tenemos que pasar del poner de centro de atención de nuestras descripciones a los propios documentos, a la descripción del contexto. Necesitamos crear sistemas más complejos y relacionales y, sobre todo, la importancia que tenemos los profesionales de archivo y los de gestión documental en este cambio que tenemos por delante. Y gracias por vuestra atención. Ahora mismo voy a dejar de compartir pantalla y voy a, espero, poder veros. Hola a todos y espero vuestras preguntas. Hola, Alan. Perdonad. Hola, ¿qué tal? He tenido que cambiar a mitad de ordenador. Ha sido perfecto. Todo el mundo sabe que tengo muchas ganas de micro y me ha ido perfecto que no estuvieras. Yo la verdad es que lo único que ha conseguido es que me ponga mucho más nerviosa y que al final haya sido un poco más caótica. Espero que... Ha ido muy bien y creo que todo el mundo lo ha agradecido muchísimo. Y después de oír tu presentación, he hecho en falta ejemplos. Es decir, creo que deberías, o el CIAICA debería contratar a Martin Birtel para hacer una visualización de datos de cómo convertir una descripción ISAG, ISAR CPF y todas las normas anteriores a Record in Context. Y creo que si lo hacéis un poco más visual, la gente lo entenderá mejor. Porque los modelos de datos, si no tienes experiencias anteriores con gestión de bases de datos, son difíciles de entender. Entonces, la verdad, la verdad es que desde el CIA, sobre todo con los archivos nacionales franceses, pero también hay otras entidades y está eso abierto. Ayer mismo recibí un correo de Florence Clavaux que estaba preguntando qué organizaciones están utilizando RICO, porque al ponerse a disposición la ontología, sí que es verdad que muchas entidades ahora mismo ya están empezando a hacer pruebas. Por ejemplo, los archivos suizos también lo están haciendo, los archivos nacionales franceses lo están haciendo y un poco, pero de manera distinta, en pares también en los archivos estatales en red, también se están produciendo también esas visualizaciones. La idea, pues ir también hacia el portal de archivos europeos y empezar a ir implementando todo lo que es, sobre todo a través de la ontología, que yo creo que es el punto añadido, el valor añadido a esta norma. Perfecto. Pues aprovechando que acabas de comentar el tema de las ontologías, nos gustaría que nos hablaras del modelo de ontología que están intentando implantar los archivos franceses y quisiéramos saber si tienes alguna noticia de su estado. Estamos hablando del modelo de ontología PIAF, que Florence Clavaux ha, digamos, liderado o elaborado básicamente ella misma. Sí. La pregunta es de Julio Quílez. Y me lo ha pedido por WhatsApp porque no ha podido asistir, pero me ha dicho, pregúntasele esta pregunta a ver si lo sabe.
Pues Piaf sí que es un prototipo, es uno de los prototipos que además está utilizando Rico. Si vais a la página de GAT, en la que podéis encontrar muchos enlaces tanto a GitHub, a la plataforma que os comentaba, para poder trabajar en las entrañas de Rico, pero también hay enlaces, por ejemplo, a todo lo que hablabas de Piaf. Piaf está pensado para autoridades, para registros de autoridades. En eso también los franceses han mirado mucho a SNAC, que es el proyecto que también lidera Daniel Pitti y también es un proyecto colaborativo, y lo que están intentando es utilizar Rico para darle la flexibilidad que necesitan a las descripciones de autoridades, de registros de autoridad. Y sí que se está trabajando, yo creo que si Rico, la última versión, como os decía, va a estar la versión más consolidada en enero, ya están trabajando en la actual, va a haber muy pocos cambios porque Florence Clavó nos tiene totalmente, bueno, iba a decir abroncados para que no hagamos ningún cambio en el modelo conceptual, porque cualquier cambio en el modelo conceptual supone cambios en la ontología y la ontología ya está funcionando por detrás y ya sirve para muchos de los proyectos y de los pilotos que se están realizando. También en Alemania, que antes Martín hablaba de proyectos, en Alemania también se está utilizando Rico en algunos de los proyectos de archivos. Pero sí, Piaf para adelante. Yo creo que además están haciendo una buena labor para vincular todo lo que es el trabajo descriptivo de las autoridades con los propios documentos. Pues muchas gracias por la respuesta. Tenemos muchas preguntas, cosa que me enorgullece porque es un tema difícil y veo que hay mucho nivel en las preguntas. En este caso, la compañera Ariadna está preguntando si en la versión RIC, versión 0.2 2019, ya no aparece el descriptor gender, que en la versión 1 del 2016 sí que estaba y permitía crear una propiedad adicional específica para una persona y entidad personal. La versión definitiva lo contemplará. ¿Cómo podemos recuperar la información desgregada por sexos? Esa pregunta es muy buena porque si no tenemos este metadato o esta propiedad o esta entidad, seguiremos invisibilizando a las mujeres en las descripciones y eso, como puedes entender, no está bien. Pues este es el último modelo, está impreso de ayer porque estamos todos los días haciendo cambios, entonces tendría que revisarlo para ver si, yo creo que sí que está incluido gender, igual que estábamos ahora trabajando también en determinadas cosas, sobre todo de grupos, atributos, sobre todo para los grupos, y tendría que echarle un vistazo. La verdad es que ahora mismo, si os digo la verdad, todos los días cuando me conecto a mi mail tengo las 4 o 5 correos por parte de Dropbox de no sé quién ha realizado cambios en el documento, no sé quién ha realizado, pues que ahora mismo no tengo muy claro en la última versión consolidada que tengo. Ya os digo que esta es la última que tengo yo aquí encima de la mesa, que me la imprimí ayer para tenerla aquí encima, pero no tendría que ocupar un poco de tiempo para mirar si ha vuelto gender o no ha vuelto gender, pero prometo contestar. Pues vamos a hacerlo a través de Twitter, si te parece, Beatriz. Así también seguimos en el debate por las redes. Bueno, seguimos con las preguntas. Aquí hay una pregunta de Archivera Wiki que pregunta si la descripción RIC podría alimentar Wikidata para hacer más visibles los datos que tenemos en los archivos. No sé, a mí no se me había planteado, pero es interesante. Sí, yo creo que una de las cosas que en la NEDA incluso también se estuvo trabajando con una wiki, no sé si se quedó un poco parada, el principal impulsor de hacer esta wiki utilizando el modelo conceptual de la NEDA fue Javier Barbadillo, que muchos de vosotros sabréis que murió el año pasado, y sí que era una de las cuestiones que nosotros desde España se hablaba de cómo se podía
participar todos estos datos, no solo en visualizaciones de datos. Es lo que estaba comentando antes cuando hablaba Martín, parece que todos queremos hacerlo todo gráfico y navegar, ir yendo de una bolita a otra. Claramente lo más interesante de esos gráficos que están como por detrás, aunque visualmente son muy, lo que tú hablabas antes de la importancia de la visualización y de lo atractivo de esa visualización, lo importante es tener contenidos de calidad y que puedas ir moviéndote entre contenidos de calidad. Cuanto más facetados estén, tendremos la información desagregada, pero será más fácil moverse entre ella. Y por eso yo creo que sí que es verdad que todo este mundo que nos ofrece RIC no está pensado, bueno, tampoco ISADG estaba pensado y lo hemos utilizado para visualización de datos, incluso hemos utilizado el mismo formato ISADG con la misma numeración de cada uno de los elementos de ISADG para describir, pero ISADG no estaba pensado para eso y lo ponía específicamente en la norma, pero no le hemos hecho caso, prácticamente la totalidad de los archiveros y lo hemos utilizado para la visualización de nuestros datos. RICO, ya os digo que sí que va a ser imposible utilizarlo de esa manera porque ofrece todo el mundo una gran cantidad de entidades, una gran cantidad de propiedades, una gran cantidad de relaciones. Nosotros vamos a tener que decidir qué implementar, qué entidades implementar, qué relaciones implementar, qué queremos describir y la profundidad de eso. No vamos a poder coger RIC, empezar por el elemento 1.1 y terminar por el elemento 255.6. Eso es imposible y no está pensado para eso. Y además actualmente con las tecnologías que hay volveríamos a caer en lo mismo, volveríamos a caer en descripciones planas, en descripciones rígidas que no nos permiten movernos. Una pregunta, sobre todo enlazando con la última cosa que has comentado. ¿Ves viable una implantación escalable de Recording Context? Sí, la idea además es que sea escalable. Lo que no va a ser posible es una implantación integral y no está pensado para eso. No está pensado para que nosotros mismos de manera integral la implementemos en nuestros archivos. Vamos a tener que hacer un trabajo, que es lo que decía antes, un trabajo intelectual por parte de nosotros, de nuestras organizaciones, para saber qué queremos implementar. Lo que os decía antes de cuando pasábamos de documentos planos a documentos que enseñamos a través de nuestras pantallas, pero que siguen siendo planos realmente, porque lo que estás ofreciendo son un listado muy grande de datos, pero no estás ofreciendo pues la flexibilidad que puede ofrecer a partir de RICO y del RIC. Lo que no queremos es una implementación integral. Nadie va a necesitar todo esto. Sería algo casi impensable. Perfecto. Tengo un compañero, Francesc Mata, del Archivo Nacional de Cataluña, que está un poco preocupado porque ve que hace falta una formación de base muy importante en relación a tener unas nociones de arquitectura de sistemas. Y entonces pregunta, ¿crees que los arquitectos de sistemas deberían formar parte de los grupos de implantación de Recording Context en los sistemas de información de los archivos? En el caso de EGAC, en el Consejo Internacional de Archivos, ¿tenéis algún programador o algún arquitecto de sistemas entre vosotros? ¿O sois multifuncionales, multitareas y multitodo? Bueno, separando, yo creo que sí que es necesaria, yendo a la primera parte de la pregunta, sí que es necesaria y como he dicho, RIC y también la NEDA están pensados para los desarrolladores, para los que van a desarrollar la implementación de esto en un sistema de archivos. Claramente nosotros tenemos que decirles, los archiveros, tenemos que decirles cuáles son los requisitos funcionales, decirles qué es lo que queremos implementar, pero hay mucho que tiene que ver con los propios, con los profesionales, en este caso, y los desarrolladores de estas plataformas. Nosotros en el modelo conceptual, los que estamos discutiendo en RIC, el RIC en EGAT, somos todos archiveros. Sí que es verdad que algunos tienen un perfil muy, muy técnico y que están desarrollando en sus países ontologías. Por ejemplo, Florence Clavó maneja de una manera vertiginosa todo lo que son los lenguajes WL y habla de, bueno, en RDF y te hace unas exposiciones que a la vez que te grafía, no sé, ya ni siquiera iba a decir lo de triplifica las descripciones, no sé ni si existe hacer tripletas de las descripciones, lo hace de una manera ya mentalmente, ya lo hace
muy fácil, pero yo creo que sí, y eso es lo que se está haciendo con los proyectos que tenemos, tanto lo de PIAF o lo que os decía de Rico Converter, con Sparna, con determinadas entidades. Esos sí son programadores, igual que la gente que está en GitHub, son programadores, son desarrolladores de producto y están trabajando en RIC para realmente darles la funcionalidad que tiene a la ontología. Porque si no, podríamos haber hecho otro documento que podríamos volver a meter en el cajón sin que se utilice, como no se ha utilizado ISDF, todo lo que se tendría que haber utilizado, o como no se han utilizado otras de las normas del Consejo Internacional, sino lo que queremos es que se empiecen a poder implementar desde el primer momento. Y en eso vamos a tener que hablar con los desarrolladores de nuestros sistemas. De acuerdo, pues me están tirando de las orejas para que pasemos a la otra mesa. De acuerdo. A mí me ha encantado. No a Alan, que la culpa ha sido mía por tardar ese momento en conectar. Gracias de nuevo al apoyo técnico. No pasa nada. Muchas gracias por tu colaboración y quiero deciros que debemos reconocer una cosa al resto del Estado y que en España y en la Comunidad de Madrid y en los archivos estatales se está haciendo un trabajo titánico en relación a la implantación de modelos conceptuales de datos basados en entidad de relación como NEDA o RIC, y aquí en Cataluña estamos muy atrasados. Estamos anclados en el pasado y debemos ponernos en el siglo XXI ya de una vez. Espero que Beatriz os haya puesto la semilla en vuestra conciencia de que debemos movernos ya. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Si los archiveros catalanes estáis retrasados, que sois el paradigma a seguir por el resto de los archiveros, pues yo no tengo la misma concepción, porque yo creo que, o al menos tengo la idea de que hay tal cantidad de archiveros dentro de Cataluña que nos están diciendo hacia dónde tenemos que seguir, que yo creo que sobre todo lo que tendríamos que hacer es trabajar más en entidades colaborativas y cooperativas, da igual de dónde seas. Yo hoy estoy en la Comunidad de Madrid, ayer estuve en el Estado y pasado mañana igual me voy a Bollullos del Condado, pero lo ideal es que podamos colaborar y cooperar entre todos y realmente hacer lo que queremos hacer, que es poner en valor las descripciones de los archivos. Y con esto ya termino. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente mesa y seguimos con esta rueda. Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en las redes y seguramente nos veremos muy pronto.